Estamos muy contentos de que la Unión Venezolana Liga Occidental haya asumido con tanto compromiso y pasión, ¿verdad? Toda la programación de compartir el Evangelio a través de grupos pequeños. Nosotros hemos sido bastante consistentes al comentarles que la mejor manera de compartir el Evangelio es cuando nosotros nos acercamos con las personas, vemos sus necesidades y podemos enseñarles que Dios tiene un propósito eterno en las vidas de cada uno de ellos. Ustedes se sorprenderán cuando inicien a compartir el Evangelio con las personas de la gran necesidad que tiene el ser humano en todos los rangos. Hay personas con muchos recursos que tienen ese vacío existencial, no logran entender hacia dónde van, qué está pasando con sus vidas. Y, y el Evangelio viene a ser un bálsamo, ¿no? Viene a ser un oasis en sus vidas que les da una brújula, les da un norte, les da una dirección y, y sobre todo puede transformar las vidas de los seres humanos. Así que queremos animarlos siempre a, a poner atención a la dinámica de la salvación. Dios ha dicho que su plan es una buena noticia. Es Dios que lo está diciendo, no lo estamos diciendo nosotros. Dios ya desde antes de la fundación del mundo previó la estructura de la salvación y las personas tienen el deseo de conocer la verdad. Es solo que nosotros tengamos la actitud de salir y compartir y asumir esto con un verdadero compromiso. Estamos muy contentos, estamos en el tema 23. Este es un tema para mí muy especial, de hecho es el tema preferido de mi esposa, el tema del santuario. El santuario pues es un mundo de información, vamos a ver solo, vamos a pellizcarlo en este tema. Eh, y es un tema muy especial, ¿no? Entre los objetivos que tenemos es enseñar que por medio del santuario Dios modeló el plan de salvación en tres fases. Vamos a enseñar que cada mueble del santuario señala un aspecto de la obra de Dios en el proceso de salvarnos del pecado y vamos a mostrar que los muebles estaban ordenados en forma de cruz, como una antesala de lo que ocurriría, ¿verdad?, a través de todo el plan de salvación. Así que en la sesión de oración tenemos el texto de Joel 2:23 que dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Testimonio para la iglesia dice, debiéramos orar tan fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo como oraron los discípulos en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquella ocasión, nosotros lo necesitamos aún más hoy. Así que oremos para que el Espíritu de Dios se derrame de manera especial en la vida de cada uno de nosotros, pero sobre todo se derrame de forma corporativa en la iglesia. Y esto va a venir cuando nosotros nos comprometamos con la testificación. Y ustedes van a ver en el santuario cómo la obra del Espíritu Santo está íntimamente ligada al proceso de la testificación. Así quiero presentarme delante de nuestro Dios también para que nos dirija en el estudio de su palabra. Querido Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por un nuevo día que nos das, por el descanso, por la oportunidad de abrir tu palabra a primeras horas de la mañana. Quiero pedirte de nuevo, Señor, de manera especial, una bendición por toda la Unión Venezolana Occidental, por todo este equipo de líderes que ha tomado la decisión de acompañarnos cada mañana en el estudio de tu palabra. Y quiero pedirte en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que esa lluvia tardía, ese derramamiento especial que tú quieres provocar en la vida de cada uno de nosotros, también sea una realidad en cada líder de la Unión Venezolana Occidental, que esta unión pueda liderar, pueda ser un ejemplo de testificación para tu iglesia en toda la faz de la tierra.
Queremos ponerlos en tus manos, oh Dios. En el nombre de Jesús queremos pedirte que tu presencia pueda habitar en cada mente, en cada corazón, en cada persona de esta Unión Venezolana Occidental y en cada hermano también que nos acompañe en este programa. Sé con nosotros, oh Dios, en esta hora, dirígenos, y que tu palabra nos toque de manera especial en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El texto clave es un texto corto, Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí. Dios está hablando aquí. Ustedes harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ustedes. Siempre hemos dicho que tenemos aquí un repaso del tema anterior. Eh, esto es hay una razón para ello, y es que típicamente los programas de grupos pequeños se organizan para que hayan reuniones semanales una vez por semana. Por lo general, una reunión mm, se puede tocar un tema, a veces un tema puede, como ustedes ven, tomar 2 o 3 reuniones. Es bueno siempre hacer un pequeño repaso. Si las reuniones son semanales, usted tiene una distancia de una semana entre reunión y reunión, y es bueno poner en contexto a todo el grupo de discípulos que van a estar con ustedes. Eh, un punto también importante es que en muchas ocasiones las personas comienzan a interesarse profundamente en el estudio de la Biblia y comienzan a traer amigos al programa que ya empezó. Entonces es bueno siempre hacer un pequeño repaso antes de dar inicio a los temas, solo para poner en contexto a las personas que llegan por primera vez al grupo, ya cuando usted está en la lección 5, 8, 10, la que fuera, puede estar incluso terminando el programa y una persona puede llegar de visita, ¿no? Entonces, en un pequeño repasito solo, ya vimos el Evangelio y la liberación de Israel de Egipto. Pero hay un texto aquí, Romanos 15:4, que nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que todo lo que está escrito en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se escribió para enseñarnos, ¿verdad? Darnos sabiduría en el tema de cómo alcanzamos la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ustedes recuerdan que, según Timoteo 3:15, nos dice que el propósito de la Biblia es enseñarnos el camino a la salvación por medio de la fe en Cristo. Y esto es lo que hemos estado estudiando en todo este programa. Nosotros en la liberación de Israel de Egipto podemos ver toda una serie de detalles que son muy importantes. En primer lugar, podemos darnos cuenta de que Israel estaba esclavo de Faraón y no podían librarse del problema de la esclavitud. Eh, si ustedes recuerdan, cuando empezamos este programa, sobre todo para el movimiento que se ha levantado en la iglesia y está con mucha fuerza, eh, le decíamos a ustedes que parte de la estructura del movimiento de la teología de la última generación es que define el pecado como una acción, no como un estado. Israel estaba esclavo y el ser humano nace esclavo del pecado, nace con un problema de pecado que no puede resolver a menos que la salvación no venga de fuera. Y la historia de la liberación de Israel de Egipto nos enseña esta realidad. Israel clamó. Por eso que ustedes ven que Jesús le dice a los fariseos que los publicanos y las prostitutas están delante de ellos en el reino de los cielos. Y no se diría, pero ¿cómo es posible que personas que están prácticamente han tocado fondo estén más cerca del reino de los cielos que personas que llevan una historia religiosa, como el caso de los fariseos? Y la razón es muy sencilla. La razón es que cuando una persona ha tocado fondo en su vida, que es el caso de una mujer prostituta, por ejemplo, o de una persona que ha caído en las drogas, en el alcohol. eh, Esa persona ha llegado al nivel donde el pecado, pues, los ha hecho tocar fondo. Y solo queda
Cuando usted toca fondo, solo queda subir, porque ya más bajo no puede caer. Entonces, el pecado en la vida de esas personas les ha mostrado su verdadera cara, su realidad, y la persona ahora comienza a entender que necesita urgentemente un salvador. Quiere decir que a veces las condiciones críticas en las vidas de los seres humanos son el vehículo que Dios utiliza para que las personas se den cuenta de cuán esclavos están del pecado. Y muchas veces personas religiosas no entienden la naturaleza del pecado y la problemática del pecado y entienden que pueden lidiar con el pecado por su propia voluntad cuando en realidad son esclavos del mismo. Quiere decir que lo que nos muestra la liberación de Israel de Egipto es que, número uno, Dios tiene que proveer la liberación del problema del pecado y de hecho Dios lo hace a través de Cristo. Entonces, cuando el Evangelio llega, cuando la buena noticia de la salvación llega ahora al pecador, esclavo del pecado, que es lo que pasa con Israel, que es esclavo de Faraón, cuando Moisés llega ahora con el proyecto de salvación, ahora se activa la libertad de la persona. Y la persona ahora puede decidir o quedarse en Egipto o cruzar al desierto bajo la dirección de Cristo Jesús. En otras palabras, ahora la persona cuando recibe el Evangelio tiene los elementos para tomar la decisión de ser libre. Y esto es importantísimo verlo en esta historia porque es lo que sucede. La sangre del cordero en la puerta marca entonces la liberación del problema del pecado. Fíjense que Dios todavía ni siquiera ha presentado su ley, no ha presentado sus mandamientos y no se la puede presentar a un grupo de esclavos porque sencillamente ellos no van a hacer nada con eso. O sea, la ley de Dios también en esta historia se nos presenta entregada luego de la libertad, no antes. Y eso nos debe aclarar a nosotros como adventistas del séptimo día, que cuando vamos a compartir el Evangelio, no podemos entrar a hablar de la ley de Dios en primer lugar, sino de la realidad del pecado en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en el programa, nosotros tocamos primero cuál es tu condición real, cuál es tu problema que tienes, cómo ahora el supremo sacrificio de Cristo entra, cómo se revela el amor incondicional de Dios, luego la naturaleza del pecado y luego entonces la ley de Dios. O sea, es la secuencia en la que usted puede trabajar en la vida de una persona y la persona puede ahora ser guiada en la ruta del Evangelio. La ley de Dios se da entonces después que la persona ha encontrado la libertad por medio del Cordero. Vimos también que tan pronto Israel eh, sale de Egipto, en realidad sale de Egipto, pero se queda en territorio egipcio. Es el cruce del Mar Rojo lo que cambia el estado de Israel de territorio enemigo ahora a territorio de Dios. Es en el bautismo donde el enemigo pierde totalmente el control de la persona que ha aceptado el Evangelio. Y esto nos dice a nosotros como iglesia también de la gran responsabilidad que el Señor nos ha dado de que las personas escuchen el plan de salvación. Porque a través de que las personas escuchen el plan de salvación es la forma en la que las personas pueden adquirir la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la iglesia tiene un llamado a llevar la estructura de la salvación, compartir la estructura de la salvación con las personas. La iglesia no es un club para nosotros estar semanalmente haciendo las mismas cosas. La iglesia tiene una misión muy clara, muy específica de compartir el plan de salvación. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Es importante que nosotros entonces entendamos que la iglesia está diseñada para entrenarnos en cómo llevamos el evangelio a otras personas que necesitan conocer estas verdades para que puedan encontrar la salvación eterna. Una vez ocurre el cruce del Mar Rojo, entonces ahora entra la experiencia, ¿verdad? De depender de la provisión de Dios en el territorio de Dios. Ahora viene la presencia de Dios a habitar en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Dios entrega sus principios morales
¿verdad? Nos dice ahora cómo debe vivir el cristiano y aquí entra el rol de la ley de Dios para ayudarnos a entender la mecánica del amor y cómo aplicarla de forma práctica en nuestras vidas. Quiere decir que el desierto, el monte Sinaí y la ley de Dios en realidad son la demostración aquí de la experiencia de la santificación y finalmente vemos en esta historia el tema de la redención o la glorificación, la destrucción de los impíos y también la llegada de Israel a Canaán, que son un símil de la destrucción de los perdidos que rechazaron el Evangelio y obviamente la llegada del pueblo de Dios a la Canaán celestial. Ahora nosotros vamos a entrar, ¿verdad?, en toda una estructura gráfica que Dios preparó para su pueblo, para que pudieran ver también estos elementos ahora de manera gráfica a través del santuario. Entonces, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia está impregnada del santuario. De hecho, no es posible estudiar Apocalipsis sin un conocimiento de la estructura del santuario. Y este es otro punto que queremos llamar la atención porque hoy en día hay muchos hermanos nuestros que están abocados a hablar de que la verdad presente es la profecía, sobre todo la profecía de Daniel y Apocalipsis. La verdad es que la verdad presente es el Evangelio, es la verdad eterna de Dios. Y yo no puedo estudiar Apocalipsis si no entiendo la estructura del santuario. De hecho, Cristo se presenta en Apocalipsis como el que estuvo muerto y vivió. Y ustedes van a ver que eso es lo que ocurre en el atrio. Ya todo el resto de Apocalipsis es Cristo dentro del tabernáculo. Cristo se mueve entre los candelabros que representan las iglesias o las diferentes etapas de la iglesia. Luego Cristo pasa al lado del trono de Dios, ¿verdad?, que está representado en la mesa de los panes. Luego Juan ve el altar del incienso, ¿verdad?, el siguiente modelo de mueble. Y aquí entra otra estructura de acontecimientos proféticos. Y luego Juan ve el arca del pacto. Quiere decir que todo Apocalipsis está estructurado en el movimiento del Cordero, ¿verdad?, de un mueble al otro en el santuario. Y es importante que yo entienda la estructura del santuario para poder entender Apocalipsis. Ahora, el santuario es una paradoja, es una aparente contradicción. Dios pide a Israel que le haga un santuario para habitar con su pueblo, pero al mismo tiempo la presencia de Dios es peligrosa. Nadie puede entrar en contacto con él. Dios quiere habitar con su pueblo, pero al mismo tiempo el pueblo no puede entrar en contacto con Dios debido a su pecado. Entonces esto indica que el santuario viene a ser en realidad una mediación, es un puente. Dios quiere conectar con su pueblo no puede conectar con él, entonces ahora el santuario se convierte en el lugar de conexión o el lugar de encuentro. Y ya que es una situación difícil, un Dios santo que quiere habitar con pecadores que no resisten su santidad, el santuario viene a ser entonces ese puente de conexión entre el Dios santo y el hombre pecador. Necesitamos un mediador, necesitamos mediación, si no, no es posible entrar en una relación con Dios. Y es por eso que el santuario viene a ser entonces un modelo también de Cristo. Ustedes van a ver entonces que cada elemento del santuario tiene que ver con Cristo o con un aspecto de la obra de Cristo. El santuario es un modelo gráfico de todo el plan de salvación y es un tipo de Cristo en toda su estructura. Lea Éxodo 25:8, Hebreos 8 y 1 Corintios 3, según los siguientes versículos, cuántos tipos de templos presenta la Biblia. Aquí hay varios modelos de templos distintos, ¿verdad? Estaban, en esos 25 se habla del tabernáculo, del santuario que vamos a estudiar. Hebreos 8, 1 y 2 dice que nosotros somos, ¿verdad? Eh, este, no, en el cielo, perdón, hay un tabernáculo, que ahora en el libro de Hebreos se trata, ¿no? Dice aquí, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que la Biblia también se refiere al templo
de Dios en el cielo, o el santuario de Dios en el cielo. En Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 11:19, dice el texto, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Quiere decir que Hebreos 8:1 y 2 está hablando de el tabernáculo en el cielo. Hay un santuario en el cielo que es, ¿verdad?, el modelo que Dios utiliza para su santuario en la tierra. Y finalmente, nosotros somos tabernáculos. Ya lo vimos eso en el estudio del infierno eterno. Nosotros somos un templo donde el Espíritu de Dios viene también a habitar. Entonces, desde Éxodo 16, todo el libro de Levítico, parte del libro de Números y parte del libro de Deuteronomio, encontramos información sobre el tabernáculo, su construcción y propósito. Encontramos también el sistema de sacrificios y la mediación del sumo sacerdote. Dios fue muy explícito en cada detalle del santuario, mandando a Moisés que lo construyera conforme a lo que él le reveló en el monte. Si hay una porción de la Biblia donde Dios ha sido bien específico, ¿verdad? Donde Dios pone los detalles de cómo va a ser construido cada mueble, las distancias, los tamaños y todo, es en el santuario, como vamos a ver ahora. Entonces, en estos versículos estamos viendo por lo menos tres tipos de templos: el santuario en el desierto, el templo de Dios en el cielo y nuestro cuerpo como un santuario. El santuario se componía de un patio abierto, ¿verdad? Llamado atrio. En el centro del patio se encontraba un edificio menor o una tienda llamada tabernáculo. El patio estaba rodeado por una cortina blanca de lino, soportada por columnas de bronce, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Y la parte más grande del tabernáculo, eh, esta parte que ustedes ven aquí, ¿verdad? Todo el área del tabernáculo estaba forrada en oro puro. Y esto es de forma simbólica, el oro es el único metal que resiste, ¿verdad? O donde se manifiesta la presencia de Dios de forma directa. Todo el tabernáculo estaba aquí revestido de oro. El tabernáculo tenía un área mucho más grande llamada lugar santo y un área más pequeña llamada lugar santísimo. Aquí ustedes ven las medidas del santuario: 100 codos por 50 codos. Un codo equivale a alrededor de medio metro. Así que estamos hablando de 50 metros por 25 metros aproximadamente, todo el área del atrio. Y aquí tenemos las dimensiones también del lugar santo y el lugar santísimo. En el patio habían dos muebles: el altar del sacrificio y el lavacro o la fuente. Y el atrio era todo el patio completo del tabernáculo. Era un rectángulo perfecto compuesto por dos grandes cuadrados. El centro del patio exterior era el altar de los sacrificios. Y ustedes lo ven. Ven aquí, ¿verdad? Dos líneas diagonales. Eh, el altar de los sacrificios era el mueble central de este cuadrado, ¿verdad? Y esto aquí se está como un poquito movido, lo más al centro. Exacto, el altar del sacrificio quedaba justo en el centro del cuadrado del patio exterior, y en el centro del patio interior era el centro del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto era el único mueble del lugar santísimo. Esto es interesante porque esta estructura del santuario nos enseña algunos elementos importantes. Por ejemplo, podemos ver aquí que los dos centros del patio exterior y el patio interior me muestran, ¿verdad?, los principales roles de Cristo. Cristo como el Cordero inmolado y Cristo como el sumo sacerdote que intercede por nosotros. También podemos ver las principales acciones de Cristo: el sacrificio o la sustitución. Cristo es el sacrificio que paga por nuestros pecados, o la mediación o la intercesión que ocurre en el lugar santísimo. También tenemos los principales procesos de Cristo, que son la cruz y el juicio. El santuario nos enseña cómo Dios opera con el problema del pecado del ser humano. La idea del santuario no es solo que el pecador reciba el perdón, sino que Dios desea habitar eternamente con su pueblo.
el perdón de los pecados tiene como objetivo fundamental que Dios desea vivir con su pueblo. Ese pecador perdonado ahora tiene la posibilidad de vivir eternamente en la presencia de su Dios. Las connotaciones del santuario entonces, son profundas también en el marco profético y el estudio del santuario nos prepara para comprender los tipos y símbolos proféticos. Que tenemos en el santuario, en primer lugar, la persona del sumo sacerdote. La obra del sumo sacerdote era absolutamente necesaria. Era a través de él que se podía acceder a Dios. Sin el misterio del sumo sacerdote, el pecador no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la salvación. El sumo sacerdote se encargaba de interceder por el pueblo de Israel. A diario llevaba la sangre hasta el altar de incienso y el velo en el lugar santísimo. Pero una vez al año, el día de expiación o día de juicio, entraba al lugar santísimo para limpiar el santuario y los pecados cometidos por el pueblo durante todo el año. Los elementos centrales en el santuario eran el sacrificio del cordero, mediante el cual era perdonado el pecado, y la mediación del sumo sacerdote en el lugar santo y el lugar santísimo, sobre todo el día de expiación. Entonces, vamos a analizar a quién representa este sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8, 1 y 2, ¿verdad? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que en su carta a los Hebreos, el escritor de esta carta viene a plantear que nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros y ese es nuestro verdadero sumo sacerdote. Eh, Otros textos que señalan esta labor de Cristo como nuestro sumo sacerdote se encuentran en Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, como nuestro sumo sacerdote, Cristo intercede hoy ante el Padre como nuestro abogado y mediador. Solamente Él puede llevarlo a cabo porque pagó con su propia sangre, su propia vida, el derecho de redimirnos. La Biblia presenta, sin lugar a dudas, este ministerio mediador de nuestro Señor. Hebreos 7, 22, 25 dice que Cristo vivirá por siempre para interceder por nosotros. Quiere decir que esta intercesión de Cristo en el santuario celestial es una intercesión eterna, es lo que dice la carta a los hebreos. Cristo también es el mediador de un nuevo pacto y él no entró en un santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Salmo 110.1, Marcos 16, Efesios 1, Hechos 7 y demás declaran que al ascender al cielo luego de su resurrección, Cristo se sentó a la diestra del Padre. Ante el Padre, nuestro Señor y su sacerdote media o intercede por usted y por este servidor. Dice Hebreos 10, 19 al 21, que a través de Cristo nosotros entramos en la presencia de Dios y dice el texto por medio de su sacrificio, de su carne. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Quiere decir que este sumo sacerdote lo que está permitiéndonos a nosotros es tener un acceso directo a Dios. Y esto también es importante, sobre todo para nuestros amigos católicos que utilizan otros vehículos de mediación como la Virgen María, como los santos y demás. Y es bueno que ellos puedan entender que la manera en la que nosotros llegamos a la presencia de Dios es por medio de Cristo. Quiere decir que el sumo sacerdote era un símbolo de Cristo. ¿Cómo estaba vestido el sumo sacerdote? Dice que en Éxodo 28 estaban bien definidas las vestiduras que iba a usar el sumo sacerdote. Iba a tener un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Aquí ustedes ven las vestiduras del sumo sacerdote, ¿verdad? El sacerdote tenía una túnica blanca, que era lo primero que él se vestía.
luego una túnica azul que tenía, ¿verdad?, unas campanitas aquí. Eh, Luego tenía un pectoral, como ustedes ven aquí, 12 piedras en el pecho. Cada una representa a los hijos de Israel para decirnos a nosotros que Dios tiene a su pueblo cerca de su corazón. También tenemos el Urín y el Tumín, las dos piedrecitas que encendían, dependiendo si yo estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la decisión que se le presentaba. Había también un cinturón aquí de amarre. Y luego tenemos, ¿verdad? El efod, que es esta pieza que ustedes ven aquí de 4 colores. Vamos a explicar qué significa cada color. Y habían unas piedras de ónice que estaban arriba en los hombros con los nombres de los hijos de Israel, de las tribus de los hijos de Israel. Esto también nos indica que Cristo lleva a su pueblo en sus hombros. Él carga con nuestro pecado, se lo ha cargado con nosotros a través de su justicia. Y finalmente una mitra, que era el sombrero, que tenía aquí un borde de oro que decía santidad a Jehová. Cuando nosotros vemos los colores que usaba aquí el sumo sacerdote, vemos el blanco, el azul, vemos también rojo mezclado con azul, con púrpura, con blanco, vemos oro, vemos plata. Quiere decir que cada uno de estos colores en la vestidura tenían también un significado. El color blanco representa la justicia de Cristo, lo dice Apocalipsis 19, 8, el 14, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, está hablando de la iglesia, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiere decir que, al igual que los ejércitos celestiales que están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, el blanco significa pureza, ¿verdad? Significa eh, la justicia de Cristo sin mancha e impecable. El color rojo representa la sangre de Cristo derramada en nuestro favor, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El color azul estaba apuntando a la obediencia a la ley de Dios. El color azul representa la obediencia a la ley de Dios. La franja azul en la vestimenta de los hijos de Israel debía recordarle la obediencia a la ley de Dios. Usted lo encuentra en números 15, 38 al 40. Dice, y ponga en cada franja de los bordes de sus vestidos un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, se acuerden de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos para que os acordéis y hagáis todos sus mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Quiere decir que el propósito de la ley de Dios es mantenernos en santidad, en santidad. Algo muy interesante es que el color púrpura representa la realeza, ¿verdad? Así como el púrpura se obtiene de la mezcla del rojo con el azul, en el plano espiritual, la realeza es el resultado del sacrificio y la obediencia. Quiere decir que este sumo sacerdote, que ustedes lo ven, que tiene azul, tiene también elementos rojos, también tenía elementos púrpura en su vestimenta, ¿no? Y esto nos indica que el, el color púrpura es el resultado de la obediencia y el sacrificio. El oro representa la eternidad. Coronas de oro serán dadas a los salvados que aceptaron el Evangelio. Salmo 21 dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. La plata es un símbolo de redención. El pecador era redimible en el santuario en ciclos de plata, de acuerdo a Levíticos 5:15. Eh, en ciclos de plata, el ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, era un vehículo de redimir al pueblo la plata. Entonces, los elementos del sacrificio, la obediencia, la justicia y la realeza se encontraban en los colores de la vestimenta del sumo sacerdote. Ahora bien, el santuario tenía una sola puerta.
y tenía una puerta en el centro, ¿verdad? Orientada al este, a la salida del sol. ¿Y por qué quedaba hacia el oriente, hacia el este? A diferencia de los templos paganos, que el adorador venía hacia la salida del sol, en el caso del tabernáculo de Dios, era todo lo contrario. El adorador tenía que venir dando la espalda al sol para encontrarse con Dios. Y esta puerta, pues es un símbolo de Cristo que dice, yo soy la puerta. Lo vimos también en el tema de la elección de Israel de Egipto. El santuario tenía una sola puerta, entonces, que representaba a Cristo, la única puerta de la salvación. Entonces, el santuario tenía una serie de muebles, como ustedes pueden ver aquí en este gráfico. Los muebles representaban la obra del sumo sacerdote, eh, aunque se puede decir que el propio sumo sacerdote era un santuario caminante, ¿no? Al estudiar el propósito de cada mueble, nosotros podemos entonces darnos cuenta de la operación del sumo sacerdote y también del proceso de salvación del ser humano. ¿Cuál era la función del altar? La función del altar, de acuerdo al texto, ¿verdad? Este altar era un altar muy especial, estaba construido de bronce. Algo muy importante era que todos los muebles fuera del tabernáculo estaban en bronce. Quiere decir que todo lo que tenía que ver con la operación de Cristo en la tierra, ¿verdad? Estaba relacionado con el bronce, mientras que todo lo que tiene que ver con la operación de Cristo en el cielo estaba terminado en oro puro. El altar del bronce estaba localizado en el centro del patio, como vimos, los sacrificios eran ofrecidos sobre este altar y fue construido de manera de acacia recubierto de bronce. Tenía alrededor de 2,5 metros por 2,5 metros, 7,5 pies por 7,5 pies, 3 codos de altura y tenía 4 cuernos en las esquinas. Algo que impresiona es la cantidad de sangre que se manejaba en el santuario. Toda la sangre se manejaba en el altar del sacrificio. Solo pecados particulares se introducían en el altar de incienso y el velo. En el libro de los Hebreos se subraya que la sangre del Hijo de Dios es la que expía el pecado. Levítico 16:25 dice, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Quemará todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Esta misma expresión de Éxodo 29:18, usted la encuentra en Efesios 5:2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir que eh, lo que ocurría en el altar del sacrificio, ese holocausto de olor grato para Jehová, o esa ofrenda quemada a Jehová, usted lo encuentra también en Efesios en relación a la obra de Cristo. Fue la ofrenda y el sacrificio a Dios en olor fragante. Porque usted puede comparar, ¿verdad? Olor grato con olor fragante, holocausto con sacrificio, ¿verdad? Y ofrenda con ofrenda. El pecador culpable transfería su pecado al cordero inocente en el altar. El cordero moría en lugar del pecador y este último salía perdonado del santuario. Clifford Goldstein, en su libro Desequilibrio Fatal, en relación a esto, nos dice, cuando en el Israel antiguo un pecador traía su sacrificio al santuario, lo hacía porque había cometido un pecado. Pecaba porque era pecador. Era pecador porque así había nacido, separado y ajeno de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Acudimos a Jesús porque hemos pecado y pecamos debido a que somos pecadores. Ahora, ¿cómo se justificaba el pecador antes de la llegada de Cristo? Toda la operación del santuario estaba dirigida o enfocada a la limpieza del pecado. La Biblia enseña que la manera en la cual todo pecador encontraba la justificación por sus pecados era por medio de la sangre o la vida derramada de los corderos. Y este proceso ocurría en el altar de los sacrificios. Usted encuentra toda la estructura del Levítico 4:1 al 3, que nos dice, cuando alguna persona hubiera pecado, le dice Dios a Moisés, por error en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido
un becerro sin defecto para expiación. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no son de hacer y delinquiere, luego conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Verdad? Así hará el sacerdote de expiación por él y será perdonado. Usted encuentra en el altar varios tipos de ofrendas: ofrendas por el pecado, holocaustos, sacrificio continuo mañana y tarde, ofrenda por el pecado de ignorancia, ofrendas de paz, ofrenda de la vaca roja, ofrenda de limpieza por la lepra. Las ofrendas por el pecado, Jesús es la ofrenda por nuestro pecado, nuestro cordero sustituto. El holocausto significa la ofrenda que es quemada completamente. Jesús es el holocausto. El fuego continuo es símbolo del fuego eterno que consumía la ofrenda totalmente. ¿Correcto? Eso quiere decir que es un símbolo de que Cristo asumió nuestra condena a muerte eterna. ¿Verdad? El fuego continuo es un símbolo del fuego que quema para siempre el pecado. Sacrificio continuo mañana y tarde. Esta ofrenda representa nuestra justificación diaria y continua. A diario, mañana y tarde, venimos a la cruz y confesamos nuestros pecados. La ofrenda por el pecado de ignorancia de las cosas santas es la ofrenda cuando se tomaban cosas que pertenecían a Dios, como diezmos, ofrendas y primicias. Están también las ofrendas de paz. Esta ofrenda se daba luego del holocausto, se compartía con el sacerdocio. La paz solo se encuentra en Cristo luego que hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La ofrenda de la vaca alazana o la vaca roja, alazano significa rojo, ¿verdad? Es la ofrenda por la contaminación de un muerto. Cuando una persona tenía contacto con alguien que había muerto, tenía que traer también una ofrenda. Y la ofrenda limpieza por la lepra, una ofrenda por la enfermedad. Cristo cargó nuestras enfermedades. Isaías 53:4 también representaba a Cristo. Entonces, antes de Cristo, el pecador era justificado por fe al ofrecer un animal limpio en sacrificio por su pecado. ¿A qué señalaban estos sacrificios antiguos y cuándo se cumplieron estos símbolos? Hebreos 10:10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es lo que venimos haciendo, diciendo hace tiempo ya. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal y yo he sido colocado en Cristo, entonces ahora Dios me ve perfecto en Cristo, me ve santo en Cristo. En Cristo yo soy perfecto, yo soy santificado. Los sacrificios llevados a cabo en el altar de los holocaustos representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, todo el Antiguo Testamento nosotros vemos sacrificios de corderos desde Génesis, cuando Dios obviamente sacrifica un par de corderos y de esos viste a Adán y Eva, ¿verdad? Hasta todo el Apocalipsis que trata acerca del cordero, ¿verdad? Que fue inmolado, que nos sustituyó, asumió nuestros pecados, nos libertó, nos redimió. Usted encuentra las canciones al Cordero, ¿verdad? Todo el libro de Apocalipsis está impregnado del Cordero y habla de los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eh, dice aquí en la pregunta 9: después de que el pecador ha aceptado el sacrificio de Jesús, ¿qué paso continúa representado por la fuente? Dice Éxodo 30: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Quiere decir que el siguiente mueble que encontramos en el altar es un mueble para lavar, la fuente de bronce o lavacro. El lavacro, con su base, fue construido completamente en bronce, y este bronce fue tomado de los espejos de las mujeres. Recuerda eso, 38:8.
fue ubicado entre el altar de los sacrificios y el primer velo del tabernáculo. La ley de Dios vimos que es un espejo donde vemos nuestras imperfecciones guiándonos a Jesús para ser lavados y limpiados por Él. Esto lo encuentra en Santiago 1, 23 al 25. Jesús puede darnos la belleza de su carácter santo y justo por medio de la dirección de su Santo Espíritu. En el lavacro había siempre una mezcla de agua y sangre. Aarón y sus hijos debían lavarse antes de entrar al tabernáculo, de lo contrario morirían. De acuerdo a Éxodo 30, 18 y 21. De igual forma, el rechazo del bautismo representa el rechazo de la justicia de Cristo. En el bautismo somos unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Y rechazar el bautismo implica que aún no hemos muerto a la vieja vida y permanecemos en condenación, que es lo que explicábamos en el tema anterior. Cuando una persona teóricamente ha creído en Cristo pero rechaza el bautismo, entonces se queda en territorio enemigo. Nosotros vemos muchas citas relacionadas con el lavamiento del pecado. Ezequiel 36, 25 al 27, Dios dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos serán limpiados. Les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y voy a hacer que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Eh, Quiere decir que el proceso de lavamiento es un símbolo de lavamiento del pecado. Romanos 6, 3 al 5 dice, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿verdad? Debemos resucitar con Cristo en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice 1 Juan 5, 6, esto es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Quiere decir que la fuente de bronce simbolizaba el bautismo, el lavamiento de los pecados. Encontramos luego el tabernáculo, ¿verdad? Esta es la estructura de la tienda. Toda esta tienda, a esta parte se le llamaba el tabernáculo. Como ustedes se encuentran en la Biblia, el tabernáculo de reunión se refería precisamente a esta estructura, a este pequeño edificio que estaba aquí con el lugar santo y el lugar santísimo. La estructura de la tienda era hecha a base de tablas de acacia de 1,5 codos. Tenían casi 3/4 de metro, ¿no? Cada tabla de acacia estaba revestida de oro, tenía 10 codos de alto, estaban recubiertas de oro por dentro y por fuera. El tabernáculo, la tienda tenía 4 cubiertas, ustedes pueden ver aquí, tenía 4 cubiertas, una marrón de piel de tejones por fuera, había otra roja en piel de carnero teñida en rojo, había una blanca de pelo de cabra y una púrpura de telas de varios colores. Estas cubiertas representan la obra de Cristo, su humildad y su sacrificio, su sacerdocio y su realeza. El aspecto feo por fuera y oro por dentro representaba a Cristo, quien vendría sin hermosura por fuera, pero en su interior divino y glorioso. Dice Isaías 53:2 que el cielo sufriente subiría cual renuevo delante de Dios, ¿verdad? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Quiere decir que el tabernáculo per se estaba cubierta, ¿verdad? De pieles de tejón, marrón por fuera, y por dentro estaba toda la estructura en oro pulido, ¿verdad? Oro fino. Las entradas tenían un velo cada una. Con el velo del atrio suman 3 velos. O sea, había una entrada, un velo en el lugar, en el atrio, uno en el lugar santo y uno en el lugar santísimo. Y estos velos representan a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver también eso en detalle. Y ya prácticamente se nos fue el tiempo. Vamos solo a hacer la introducción entonces aquí hasta la tienda. La tienda tenía 2 habitaciones, el lugar santo
y el lugar santísimo. En el lugar santo nosotros podemos ver tres muebles, correcto. Y estos tres muebles eran el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso, como ustedes pueden ver aquí. Aquí estaban los tres muebles. Y en el lugar santísimo había un solo mueble, el arca del pacto. El arca estaba compuesta de dos piezas. Una pieza que es la caja debajo, correcto, que era una caja de acacia, de madera de acacia, que estaba recubierta por dentro y por fuera en oro. Y arriba de la caja había una tapa que tenía dos ángeles arriba, como ustedes pueden ver en la imagen. Esta tapa se le llamaba el propiciatorio. Me gusta más la versión en inglés que dice, llama esa tapa el asiento de la misericordia, correcto, the mercy seat, el asiento de la misericordia. Y esto es interesante porque el arca del pacto me muestra el carácter de Dios cuya misericordia cubre su justicia. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto, símbolo de la justicia de Dios, de su carácter perfecto, de su amor, y su misericordia entonces arropa su justicia. Quiere decir que antes de Dios aplicar juicio, ¿verdad? Su misericordia, ¿verdad? Tapa, cubre el juicio y le dice a Dios, vamos a buscar una vuelta, ¿verdad? Al pecador al que tú amas antes de aplicarle juicio. Quiere decir que la misericordia de Dios es la que cubre la justicia, ¿no? Eh, Vamos a ver mañana, entonces, porque se nos fue un poquito el tiempo, el candelabro, los demás muebles del santuario, y vamos a ver entonces los detalles de cada uno de ellos, luego que hemos experimentado el perdón de los pecados en el altar de los sacrificios y hemos pasado por el lavacro del bautismo. Entonces, ahora, ¿qué representan los demás muebles? George, vamos a quedarnos ahí si nos fue el tiempo, porque nos queda todavía pues mucho más de la mitad de la información del santuario y mañana entonces concluiremos con este tema. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, porque a través de tu palabra tú nos has enseñado el camino de la salvación. Y gracias porque podemos entender que necesitamos comunicarle a las personas que aún no te conocen su realidad de que son pecadores y que necesitan venir al altar de los sacrificios arrepentidos y dispuestos a entregar sus vidas a ti. Gracias también por el lavacro que nos enseña, ¿verdad?, tu deseo de lavarnos, de limpiarnos y transformar nuestras vidas conforme al carácter de Cristo, de tu deseo de colocarnos en Cristo para seguir en nuestro proceso de transformación continua. Bendícenos, oh Señor, danos este día en tu presencia y que todo lo que hagamos y desarrollemos tenga el sello de tu Santo Espíritu operando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén, oh Dios. Amén.